Situación. España se encuentra bajo el dominio de caudillos y mercenarios. Misión: tomar la ciudad de Valencia, establecer una base central de operaciones y dominar la costa española. Ejecución: liderar una fuerza de bien entrenados caballeros en el combate cuerpo a cuerpo, enfocándose en los principales centros de población. Administración: por su propia autoridad, mando y control. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. El Cid. Bienvenidos. Soy el capitán Dale Dye. Fue uno de los más históricos personajes de la vieja Europa, mito y leyenda. Su verdadero nombre era Rodrigo Díaz de Vivar, pero pasó a la historia con el nombre de El Cid. Un guerrero sin igual que utilizó su espada para forjar tanto una leyenda como un reino. Hoy los poetas hablan del Cid como el primer caballero cristiano de la Reconquista, la guerra para recuperar España de los musulmanes. Pero los historiadores matizan la leyenda y hablan de un hombre dispuesto a luchar para cualquier señor, ya fuese cristiano o musulmán. ¿Fue el Cid un leal caballero cristiano o un mercenario? En cualquier caso, era a la vez temido y admirado. Era el Cid. En 1093, el Cid y su ejército privado de 4.000 soldados pasan la Navidad acampados ante las murallas de Valencia, en la costa este de España. El Cid reivindica su demanda de independencia al vasallaje al que nació sometido. Había montado su campamento en julio, y el sitio parecía no llegar a su fin. Arrasar las murallas o dejar que la gente muriese de hambre dentro de ellas. Este era el procedimiento habitual para los conquistadores de la España del siglo XI. Su ejército era demasiado pequeño para arrasar las murallas y entrar en la ciudad. Pero sí tenían movilidad y eran muy eficaces. Cortaron el suministro y arrasaron los campos de alrededor. Dentro de los muros la gente temblaba con los rumores de las atrocidades cometidas. Con suerte y tiempo, pronto sería señor y amo de Valencia. Fue un hombre de su época, un guerrero libre que podía llevarse bien con los musulmanes, pero también luchar contra ellos. Un hombre leal a su rey, pero que también podía tomar sus propias decisiones y embarcarse en acciones que no necesariamente aprobaba el rey. El Cid representa valores que en muchos casos coinciden con algunos de los más establecidos valores estadounidenses. La clase de valores que se forjaron en la frontera. Creo que esta es la razón por la que muchos estadounidenses consideran al Cid una figura histórica tan atractiva. Un hombre hecho a sí mismo gracias a su inteligencia, su perseverancia, su carisma personal y su destreza en el campo de batalla. La toma de la antigua ciudad española es un momento fundamental en la historia del Cid como guerrero y conquistador. Siglos después, será todavía celebrado como el gran héroe español, en gran parte gracias a un poema épico titulado El Cantar del Mío Cid. El poema de 3.700 versos está universalmente considerado como el más antiguo pilar de la literatura española. Pero por su propia naturaleza como poema épico es también una fuente cuestionable para los historiadores. El Cantar del Mío Cid es esencialmente un trabajo de ficción, a menudo en contradicción con hechos históricos bien conocidos. ¿Cómo determinar entonces la verdadera historia de la vida del Cid? Para conseguirlo, debemos viajar al pasado, a la época y el lugar de su nacimiento. Sería extremadamente difícil encontrar en el mundo una tierra sobre la que se ha luchado y conquistado más que sobre esta. Fenicios, romanos, griegos, visigodos, musulmanes y cristianos lucharon para dominar España en una u otra época. Cuando el Cid cabalgó bajo este acueducto romano, este ya tenía más de 1000 años. En el siglo VIII llegaron a España un gran número de árabes musulmanes y conversos bereberes. Los españoles llamaron a los invasores moros, ya que llegaban desde Marruecos. Empujaron a la nobleza cristiana española hacia el norte, hacia las montañas, pero permitieron que se quedasen en el sur muchos residentes cristianos y judíos. España disfrutó de un notable auge cultural bajo el dominio árabe. Los califas musulmanes construyeron fantásticos palacios y mezquitas. También introdujeron importantes avances agrícolas y científicos.
Con su base principal en la ciudad de Córdoba, la dinastía musulmana gobernó España durante más de 3 siglos. Pero 10 años antes del nacimiento del Cid, la dinastía se rompió en pedazos. Los caudillos musulmanes dividieron la región en numerosos distritos, los llamados estados de Taifa. La nobleza cristiana del norte inmediatamente se aprovechó de los fracturados estados moriscos. Se convirtieron en presa fácil para los reyes cristianos. Y había mucho dinero en juego. Se pagaban grandes cantidades en tributos. A este complicado mundo llegó el Cid. Nació alrededor del año 1040 en el seno de una familia cristiana que vivía bajo la cultura y costumbres del Islam. Creció rodeado de gente que hablaba árabe, gente que o era musulmana de nacimiento o comprendía la lengua árabe. Hay que tener en cuenta que los cristianos y judíos de los siglos VIII, IX y X articularon su propia cultura en árabe. Era el idioma dominante. El Cid creció bajo el reinado de un rey cristiano, Fernando I de Castilla y León. El rey Fernando gobernó bajo lo que parecía una clásica situación de protectorado. Obligaba al pago de tributos a los moriscos estados de Taifa del sur de España y enviaba partidas de asalto a luchar contra los que no pagaban. A diferencia de lo que sucedía en otras zonas de Europa, los reyes no tenían grandes propiedades que generasen fuentes de ingresos importantes. Su forma de obtener rentas era participando en estas incursiones. La España medieval ha sido descrita como una sociedad organizada para la guerra, es decir, una sociedad con marcado énfasis por la guerra. Una sociedad esencialmente dominada por aquellos que sustentan el monopolio de las armas. Para poder mantener el control, el rey dependía de los servicios de caballeros y mercenarios. A la edad de más o menos 14 años, el Cid fue llevado a la corte real para servir a Sancho, el hijo mayor del rey Fernando. La educación del joven Cid fue moldeada a su destino, vasallo y soldado. Es una sociedad en la que existe una extraordinaria actitud combativa. Y a esta sociedad pertenece el Cid. Es un miembro más de la nobleza mediana, es decir, de aquella gente que no ha alcanzado el poder de la verdadera nobleza. La mayor parte de la juventud del Cid transcurrió bajo un intenso entrenamiento militar, en particular en el aprendizaje del arte del uso de la espada. Dicen que el padre del Cid le dio la espada de un gran guerrero visigodo, Mudarra. Las armas y la armadura eran premios que pasaban de generación en generación. Una espada como esta se convirtió en el arma preferida del Cid. Pese a que no era tan pesada como las habituales espadas feudales, sí era una pieza de acero letal que podía atravesar la clásica armadura de malla de la época. A los guerreros españoles del siglo XI no les importaba tanto su armamento. Lo único que necesitaban era un arma con la que poder destrozar al enemigo y con la que poder atacar desde sus caballos. Las armaduras de aquella época eran excepcionalmente ligeras. El objetivo, poder llevarlas con comodidad en las largas campañas de asalto. Pero el éxito militar en la Edad Media necesitaba algo más que el frío acero. El Cid, para llegar a convertirse en el soldado que más tarde demostraría ser, aprendió a utilizar otras herramientas. El Cid era un experto en el uso del astrolabio, un antiguo instrumento de origen griego que se utilizaba tanto para la orientación como para medir el tiempo. Los musulmanes introdujeron su uso en España y permaneció como uno de los principales instrumentos usados por los astrónomos hasta finales del siglo XVIII. La habilidad del Cid en el uso del astrolabio, especialmente como ayuda para su orientación en su cabalgar por España, le serían de gran utilidad durante el resto de su vida. Gracias a su destreza, el Cid fue nombrado hombre de armas del príncipe Sancho en el ejército del rey Fernando. Juntos comenzaron a cabalgar en 1063, cuando el Cid tenía unos 23 años. Fue su primera batalla, y fue una batalla sangrienta entre el rey Fernando y su propio hermano, el rey de Aragón. En la España medieval, la sangre no era más gruesa que el agua o el dinero. Los dos hermanos reales luchaban por el control de los atributos de un emir musulmán llamado Al-Muqtadir, un hombre que sería determinante en el futuro del Cid.
En esta batalla el Cid luchó con valentía para proteger las tierras del emir, distinguiéndose como un valeroso e intrépido guerrero. Al final de la batalla el ejército de Fernando se impuso y su hermano, el rey de Aragón, perdió la vida. Dos años después moría el